Descubre 3 horas de terror escalofriante. Relatos siniestros y prohibidos de fincas embrujadas. La pequeña comunidad rural donde vivían los Morales respiraba tranquilidad, pero el aire estaba cargado de secretos. En su antigua finca, Clara y Alejandro disfrutaban de días simples con sus 2 hijos pequeños. Sin embargo, la serenidad fue interrumpida por los susurros de la Llorona, de esos que parecen arrastrarse entre las sombras y calar hondo en el corazón. Los niños, inocentes, reían en el patio, pero las historias de su madre sobre un espíritu aterrador que buscaba a los niños desatendidos flotaban a su alrededor como un mal presagio. Cada tarde, el juego en el campo se entrelazaba con rumores de desapariciones misteriosas en fincas cercanas, mientras la policía desestimaba los temores de padres aterrados, tachándolos de exagerados. Una tarde, Clara regresaba después de una larga jornada en el hospital, y la luz de la luna iluminaba el camino. Al llegar a casa, se quedó helada al ver extrañas marcas en la puerta, como si alguien o algo hubiera intentado abrirla. A su lado, Alejandro, cada vez más desplomado entre las cuentas y las deudas, comenzó a escuchar murmullos provenientes del desván, ecos que parecían transmitir un mensaje oscuro. Esa noche, con el corazón aprisionado por la desesperación, decidieron investigar las leyendas del pueblo, descubriendo antiguos rituales destinados a ahuyentar a entidades malignas que acechaban en la penumbra. La normalidad se desvanecía, mientras cada rincón de la finca parecía estar observándolos. Los niños, sintiendo la tensión, comenzaron a hacer preguntas inquietantes. «Mamá, ¿qué es la Llorona?» Y así, la ansiedad se convertía en pánico. Cuando decidieron pedir ayuda a su vecino, un hombre de apariencia respetable, las sombras se alargaron y la seguridad se hizo temblorosa ante el oscuro secreto que él guardaba, uno que podría conducir a su destrucción y poner en peligro a sus adorados hijos. Una noche sombría, Alejandro sintió que debía investigar los ruidos del desván. Con cada paso, una sensación helada lo rodeaba. Una fuerza prohibida, un eco de advertencia, se acercaba más. Clara, por su parte, comenzó a recibir inquietantes mensajes en sus sueños. Visiones de niños perdidos, sus gritos resonando en la oscuridad. El terror envolvía la finca y sus corazones. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La vulnerabilidad se tornaba insostenible. La amenaza se sentía palpable. Mientras los ecos de la Llorona se acercaban, un grito inhumano desgarró el silencio de la noche y la familia se sintió atrapada. Los niños, aterrados, se encerraron en su habitación, mientras Clara observaba cómo una sombra comenzaba a formarse frente a la ventana. La angustia llenaba la finca. Las preguntas llameaban. ¿Podrán escapar de la oscuridad que los acecha o sucumbirán a la maldición que aguarda su momento? La noche todavía guardaba más sorpresas aterradoras. Clara sintió que el aire se tornaba más denso a medida que la sombra se deslizaba lentamente por la pared, alargándose como un aliento caliente a su espalda. El temblor de su mano sobre el picaporte le revelaba que el miedo había calado hondo en su ser. A su lado, Alejandro, con la mirada perdida, escuchaba los ecos de risas distantes que retumbaban en su mente. La Llorona los observaba, acechando en el silencio, y Clara pudo sentir su presencia como una gota fría recorriendo su columna.
No, no podemos quedarnos aquí, murmuró Clara casi a sí misma, mientras sus instintos de madre le decían que debía proteger a sus hijos. Rápidamente se dirigió a la habitación donde estaban encerrados, empujando la puerta con desesperación. Aterciopeladas risas de los pequeños se mezclaban con el oscuro espectáculo que se ofrecía afuera. Se giró para mirar a Alejandro, quien parecía pegado al suelo, incapaz de moverse. «El desván», dijo Alejandro, apenas un susurro. «Quizás ahí podamos encontrar algo, algún objeto, algo que nos ayude». Sin esperar más, Clara lo tomó de la mano, sintiendo la gruesa corriente de su angustia mientras se dirigían hacia la escalera que conducía al desván. El aire se volvió más helado al subir. Cada crujido del piso resonaba como un grito en la noche. La luz de la luna se colaba por las rendijas e iluminaba los objetos cubiertos de polvo, dando un aire aún más espeluznante a la escena. Clara movió algunas cajas viejas mientras Alejandro revisaba las estanterías desordenadas. «¡Mira!», exclamó Alejandro, sacando un viejo amuleto debajo una pila de libros. Era una medalla de plata reluciente, con símbolos que no reconocían. Clara sintió una oleada de esperanza. «Esto podría ser. Quizás podamos usarlo contra la Llorona». Sin embargo, un grito desgarrador rompió la calma. Era una voz familiar, la voz de su hija, Emi. Fue un lamento cortante que hizo que la sangre de Clara se congelara. «¡Mamá!». Aceleraron los pasos y regresaron corriendo hacia la habitación de los niños, pero la puerta estaba entreabierta. La angustia apretaba sus corazones. Habían entrado las sombras. Al asomarse, Clara observó con horror que la habitación estaba vacía. Las ventanas estaban abiertas y la habitación estaba en desorden, como si una tormenta hubiera atravesado la casa. Las risas se habían apagado, reemplazadas ahora por un silencioso eco de desesperación. «Emi, Benjamín», llamaba Clara con la voz temblorosa, sintiendo cómo su pecho se oprimía. En el exterior, la luna brillaba como un faro, pero la claridad solo acentuaba la oscuridad que se había apoderado de su hogar. Fue entonces cuando escucharon el suave susurro de una canción, flotando en el aire como una invitación aterradora. Venían de la espesura del bosque. «¡Vamos!», gritó Alejandro, pero Clara se detuvo, sintiendo una atracción inexplicable hacia el sonido. «¿Y si están allí?». Las dudas y el terror se apoderaron de ella. ¿Debían arriesgarse a entrar al bosque en busca de sus hijos o esperar a que la Llorona revelara su brutal propósito? La noche no parecía querer darles tregua. Una sombra se dibujó en la entrada del bosque, resplandeciendo como los ojos de un depredador. Clara y Alejandro se miraron, perdidos entre la inseguridad, sabiendo que cualquiera fuera la decisión que tomaran, sería la más difícil de sus vidas. «Si no llegamos a nuestros hijos hoy, nunca volveremos a verlos», murmuró Alejandro, y lo que aún quedaba de su esperanza comenzó a desvanecerse, mientras el susurro se hacía más fuerte y la sombra más definida. Nadie estaba a salvo y el tiempo se agotaba. ¿Serán capaces de confrontar sus miedos y rescatar a sus hijos antes de que la Llorona reclame lo que busca? La oscuridad del bosque parecía engullir todo a su paso. Clara, con el amuleto temblando entre sus manos, sintió que una fuerza invisible la arrastraba hacia esos susurros que parecían flotar en el aire como un halo de promesas siniestras. Al mirar a Alejandro, vio su angustia reflejada en sus ojos. Sus corazones latían al unísono, al ritmo del espanto. «Escucha», dijo Alejandro, su voz adentrándose en el silencio que envolvía la noche. «Parece que viene de esa dirección». Clara asentía, aunque el miedo la paralizaba. En su interior sabía que seguir esos ecos podría costarles mucho más que su propia vida. Sería, tal vez, el precio que la Llorona estaba dispuesta a cobrar. ¿Y si no son ellos?
Clara se atrevió a preguntar, apenas conteniendo las lágrimas. ¿Y si nos está llevando a una trampa? La voz de Alejandro sonó firme, aunque su rostro delataba el temor que lo consumía. No tenemos otra opción. Si hay alguna posibilidad de que nuestros hijos estén ahí, tenemos que intentarlo. Una brisa fría sopló, llevándose con ella el tenue canto que los llenaba de temor y emoción, como si la misma naturaleza se burlara de ellos. Con cada paso que se adentraban en el bosque, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose entre los árboles como serpientes. Los crujidos de las ramas bajo sus pies resonaban como cánticos de otros tiempos, gritos ahogados de almas perdidas. De pronto, el canto volvió a hacerse presente, más fuerte, más insistente. «Emi, Benjamín», llamó Clara con desesperación, las palabras saliendo de su boca como ecos vacíos. Un silencio opresor se instaló después de su grito, un silencio que se sentía como un presagio. Al avanzar, sintieron que la tierra bajo sus pies se volvía más blanda, como si fuera un manto de lodo oscuro que amenazaba con arrastrarlos hacia abajo. Clara se aferró al amuleto con todas sus fuerzas, sintiendo cómo una extraña calidez comenzaba a emanar de él. Era como si la protección que buscaba empezara a despertarse. «¡Mira!». Alejandro señaló hacia adelante, donde una luz tenue emergía entre las sombras. Era un resplandor anaranjado, vibrante, como un fuego que acababa de encenderse. Sin pensarlo, comenzaron a acercarse, la ansiedad apremiándolos. Cuando llegaron, lo que vieron fue un círculo de luz, rodeado de criaturas sombrías danzando en una noche eterna. En su centro, Clara reconoció las figuras de sus hijos, rodeados por un grupo de figuras espectrales que parecían reír y llorar al mismo tiempo. Era una unión macabra de alegría y dolor. «¡No!», gritó Clara, pero las criaturas se giraron hacia ella con ojos vacíos, sus sonrisas retorcidas, reflejando la angustia de una madre. Clavando sus zancadas en la tierra, la Llorona apareció entre ellos, su voz resonando como una melodía que atravesaba cada fibra del ser de Clara. «No puedes salvarlos, madre. Son míos ahora», dijo la sombra, avanzando lentamente hacia ella, su mirada como hielo. Clara sintió que el aliento se le cortaba, la dama de la Llorona la desnudaba ante sus miedos más profundos. De repente, el amuleto en su mano comenzó a vibrar. Clara, con su corazón desbordándose de coraje y desesperación, alzó el objeto hacia la Llorona. «¡No te los llevas!», exclamó, sintiendo el poder del amuleto resonar en sus venas. El suelo tembló y las sombras comenzaron a retroceder. «¿Pero es suficiente?», se preguntó rápidamente, sintiendo que la fuerza del corazón podría no ser suficiente para detener a aquella criatura antigua. En un enfrentamiento que definiría el destino de sus hijos, Clara se encontró planteando la pregunta más aterradora. ¿Y si el costo de salvarlos era más grande de lo que nunca imaginó? Antes de que pudiera reflexionar más, una risa escalofriante estalló entre las sombras. La Llorona se detuvo, su mirada ahora fija en el amuleto. «Oh, has traído la luz. Pero la verdad es que la oscuridad nunca está sola. No tendrán salvación tan fácil». Con un movimiento repentino, Clara vio cómo el bosque cobraba vida, cada árbol convirtiéndose en un espectro en movimiento. Siluetas comenzaron a rodearlos y su grito de advertencia se perdió en el viento. La noche aún no había terminado. ¿Serán capaces de sobrevivir a esta pesadilla y rescatar a sus hijos antes de que sea demasiado tarde? Las sombras fueron engullendo cada rincón del bosque, arrastrando consigo el eco de los gritos y los lamentos. Clara sintió como el terror se apoderaba de su pecho, su corazón latía desbocado mientras miraba a Alejandro, quien se veía igual de consternado. La Llorona avanzaba hacia ellos, su figura etérea manipulando la oscuridad como quien juega con hilos. «No puedes ganar», murmuró.
y el viento pareció llevar su voz hasta los confines del bosque. El amuleto en manos de Clara brilló intensamente, una luz que contrastaba con la oscuridad y pareció levantarle el ánimo por un instante. «Ángel, aguarda», gritó, a pesar de que el miedo casi le apagaba la voz. Alejandro, con los ojos fijos en las figuras espectrales que empezaban a formarse a su alrededor, se movía lentamente hacia atrás, tratando de encontrar una salida. Las criaturas comenzaron a murmurar, susurros que parecían mezclarse en un canto trágico, como un coro de almas en pena. Clara sintió el ambiente cargarse de una malevolencia palpable y, en un intento desesperado, alzó el amuleto en dirección a la Llorona. «Deja de jugar con nosotros, monstruo», exclamó con rabia. «Monstruo, soy el eco de sus pesadillas, el retorno de sus más profundos miedos». Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando un torbellino de formas inquietantes. «¿Ves a tus hijos? Ellos saben lo que es el verdadero miedo», añadió, señalando a las figuras de Emi y Benjamín, quienes parecían atrapados en una danza macabra de risas desconectadas de la realidad. El corazón de Clara se rompió al ver la confusión en sus rostros. No podían dejarse llevar. «¡No están contigo!», gritó, la voz resonando con fuerza. «¡Regresen!». Pero las sombras avanzaban, etéreas y acechantes, como si la noche misma se hubiera manifestado en un solo grito de rabia y desesperación. Las risas fantasmas retumbaban en sus cabezas, amenazando con desbordar su razón. A su alrededor, el bosque respondía, pareciendo encogerse y expandirse al mismo tiempo, cerrándose como un puño sobre ellos. Fue en ese momento que Clara sintió una punzada en su mano, como si el amuleto quisiera comunicarle algo. Concentrándose, cerró los ojos y dejó que la energía fluyera a través de ella. Un destello de luz emergió, cortando la penumbra por un instante. Las figuras de sus hijos temblaron, como si el rayo de esperanza atravesara la niebla que los aprisionaba. «¡Tienes el poder, Clara!». La voz de Alejandro le llegó desde lejos, con un eco lleno de fe que la impulsó a concentrarse aún más. La luz del amuleto se intensificó, iluminando caras de horror aún más sombras que parecían debatirse entre la salvación y la condena. «¡Sáquenlos de ahí!». Clara disparó su voz hacia las criaturas, descubriendo un nuevo nivel de determinación. Pero la Llorona sonrió, una mueca siniestra. «No, no es tan simple», dijo, mientras las criaturas a su alrededor se retorcían en una danza frenética, cada vez más agresivas. La energía de la madre se sintió titubear y un frío la envolvió. Y entonces un grito resonó, no de dolor, sino de un profundo terror. Benjamín había sido arrastrado por una sombra al centro de la danza, las risas interrumpidas por un alarido desgarrador. Clara sintió que su mundo se desmoronaba, todo su ser gritando para salvarlo. «¡Benjamín!». La angustia la envolvía como una camisa de fuerza. «Esto no es solo un juego, Clara». La Llorona se acercó, su aliento frío cortando el aire entre ellas. «Las almas están en juego». El amuleto, ahora caliente entre sus manos, parecía tener una respuesta, pero ¿sería suficiente para salvar a su hijo? Con el horror reflejado en sus ojos, Clara debía enfrentarse a una elección. ¿Sería capaz de aceptar el verdadero costo de la salvación o todo se perdería en esta noche interminable? La angustia se convirtió en un abismo que amenazaba con tragarlas a todos. «¿Hasta dónde llegarías, madre?», preguntó, ahora desafiando a la Llorona mientras la oscuridad los rodeaba. Pero el bosque estaba listo para liberar sus secretos, y en ese instante una sombra más emergió. ¿Sería la respuesta a su angustia o un nuevo horror? La pregunta flotó en el aire mientras la noche cobraba vida a su alrededor. El pánico se apoderó de Clara mientras sus ojos buscaban a Benjamín, atrapado en el vórtice de risas demoníacas que crecían en intensidad.
La Llorona, con su sonrisa que rayaba en lo macabro, parecía devorar la desesperación en su rostro. «¿Sabes, Clara? Todo tiene un costo, incluso la esperanza», susurró, mientras la oscuridad pulsaba como un ser vivo alrededor de ellos. «¡Basta!», Clara gritó sintiendo el amuleto vibrar en sus manos. Cada pulsación del objeto parecía un canto de guerra contra la negrura que amenazaba con engullirlos. Observó a su alrededor y en medio de la confusión un destello de rojo brilló en las profundidades del bosque. Era el mismo rojo intenso que había visto en el retrato de familia, en las risas que compartían. Esa luz se convirtió en un ancla, algo tangible que podía usar. «Benjamín, ven aquí», Clara le gritó, segura de que su voz atravesaría el caos. La figura de su hijo dudó un segundo, como si la risa de las sombras estuviera tratando de persuadirlo, pero luego se giró en su dirección. El miedo en su mirada hizo que el corazón de Clara se retorciera. «Madre». Esa palabra, una súplica, atravesó la algarabía, y algo en Clara se encendió. Se dio cuenta de que el amuleto emanaba un poder que aún no había comprendido del todo, una energía ancestral que podía liberar a sus hijos. «Tienes que luchar contra ellas, amor», le susurró al aire, como si esas palabras pudieran navegar la sombra y llegar a su corazón. La Llorona soltó una carcajada gutural. «¿Crees que lo logras, Clara, con solo un grito? Ellos son mis juguetes ahora», dijo, girando su mano. Las criaturas comenzaron a rodear a Benjamín, su rostro ahora transformado en un mask de terror. Los ojos de Clara se agrandaron al ver cómo otra sombra avanzaba, dispuesta a llevarse lo que quedaba de su hijo. Sin vacilar, alzó el amuleto con ambas manos, canalizando toda su energía, y gritó: «¡Regresa!». La luz del objeto brilló como un faro en medio de la tormenta, y en un instante el bosque se detuvo. La naturaleza misma se inclinó ante la voluntad de una madre. Las sombras chisporrotearon, retrocediendo ante la luz, como si fueran criaturas acobardadas. El aire se colmó de gritos y alaridos mientras sombras en conflicto comenzaban a desgarrarse. Eran recuerdos de vidas perdidas, la tristeza de un amor roto, retorciéndose en un mar de luz y oscuridad. «¿Pero qué precio pagarás, Clara?», retumbó la voz de la Llorona, resonando en cada árbol. «Tu alma será mía». «¡No!», Clara gritó, la rabia y la determinación formando un escudo en su corazón. «No temeré a tus sombras, este amor no es tuyo». A cada palabra, la luz se intensificó, y los ecos de sus hijos comenzaron a resonar, un estallido de risas que derrocaba el lamento. Las sombras titubearon, y Clara sintió que la energía del amuleto se transformaba, liberando un torrente de luz como nunca antes. Benjamín fue libre por fin, sus ojos reflejando la confusión y el horror. «¡Mamá!», gritó, extendiendo su mano, pero antes de que Clara pudiera alcanzarlo, un grito desgarrador surgió entre las sombras. «¡No te atrevas a separarte de mí, madre!». Aquel grito era de Emi, su pequeña, que empezaba a ser consumida por las risas que la Llorona había desatado. Clara miró hacia donde estaba su hija, el rostro demacrado por el terror. Todo su ser clamaba por el balance perfecto entre luz y oscuridad, pero dar el siguiente paso podría sellar su destino. La figura de la Llorona se retorcía, y con un giro de su mano volvió a convocar a las sombras, una marea oscura dispuesta a arrastrar a toda la familia. Clara sintió cómo sus fuerzas flaqueaban y la incertidumbre se cernía sobre ella. Destruir el pasado para salvar el futuro. «¿Estás lista, Clara?», inquirió el amuleto, como si tuviera conciencia propia. Las sombras comenzaron a converger, la risa helada de la Llorona resonando en sus oídos. «¿Te atreverás a dejarlo todo atrás por tus hijos? ¿Estás dispuesta a ser parte de ellos, a vivir en el mismo horror que temes?», preguntó la entelequia. Un nuevo grito retumbó en el bosque.
La línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanecía más con cada segundo. Clara comprendió que el sacrificio era la única ruta hacia la salvación, pero ¿estaba dispuesta realmente a cruzar esa frontera y perderse a sí misma por el bien de su familia? En ese instante crucial, sintió algo que helaría la sangre, la presencia de otra figura detrás de ella, surgiendo de las sombras. ¿Quién estaba allí, dispuesto a entrar a la batalla? ¿Un aliado o un nuevo enemigo? La noche aguardaba mientras Clara enfrentaba su destino. Clara se giró lentamente, el corazón palpitándole como un tambor frenético. Allí, en el límite de la sombra y la luz, se encontraba una figura conocida. La piel de su madre, antes cálida y amorosa, brillaba ahora con un pálido resplandor, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Su rostro mostraba tristeza, pero también una determinación feroz que Clara recordaba de su infancia. «Madre», susurró Clara, sintiendo un torrente de emociones al ver a la mujer que había perdido hacía años, pero una inquietante mezcla de amor y desconfianza invadió su corazón. «¿Por qué estás aquí?» «Vine a salvarte», dijo la madre extendiendo su mano. «He estado acompañándote desde lejos, protegiéndote de las sombras, pero ahora es el momento de que uses tu luz». «¿Tu luz?», preguntó Clara, sintiéndose confusa. La Llorona entrecerró los ojos, observando este inusual encuentro con una mueca de desdén. «¿A qué precio, Clara? ¿Vas a dejar que una sombra de tu pasado te distraiga cuando tu propia hija está en peligro?» Los ecos de la risa siniestra resonaban cada vez más cerca, envolviendo a Amy en un abrazo que helaba el alma. «No puedes confiar en ella», continuó la Llorona, su voz reptando por el aire como una serpiente. «No es la madre que recuerdas. Esta es la esencia del sacrificio, y solo se alimenta de tu desesperación». Clara sintió que el aire se volvía pesado, presionando contra su pecho. Su madre estuvo a punto de desaparecer cuando un destello de luz surgió del amuleto. La energía de sus hijos, su amor como madre, quedó atrapada en un torbellino de emociones intensas. La voz de Amy, débil pero clara, atravesó el caos. «¡Mamá! ¡No la escuches!». Clara se armó de valor. «No voy a dejar que las sombras me roben a mis hijos», gritó, levantando el amuleto hacia el cielo. La luz se intensificó, arrojando destellos rojos y amarillos por todo el bosque, como un amanecer forzado a nacer en medio de la tormenta. Las sombras se agitaron, deslizándose hacia atrás, temerosas de esa luz que ahora emanaba el poder de la familia. La figura de su madre retrocedió un paso, su rostro distorsionándose entre lo triste y lo furioso. «No puedes enfrentarte a ella, eres solo un ser de luz, te destruirá». «Tal vez su luz sea todo lo que necesitemos», replicó Clara, llena de una certeza inesperada. La risa de la Llorona se ahogó en su garganta, la desesperación de Clara resonando en la noche y transformándose en un grito de guerra. «Soy más que solo luz, soy madre, y estoy aquí para salvar a mis hijos». Bajo la fiebre de la lucha, Clara sintió que la conexión con Benjamín y Amy crecía, como raíces entrelazadas en suelo fértil. El amuleto brilló con tal intensidad que la Llorona pareció tambalear, su rostro aterrador mostrando una grieta de agotamiento. «Esto no ha terminado, Clara», gritó la Llorona, su voz helada de furia. «Nada ha terminado. Te encontraré, y cuando lo haga, todo tu poder y amor se convertirán en odio, y entonces serás mía». Una repentina ráfaga de viento helado rasgó el bosque, y las sombras parecidas a serpentinas comenzaron a danzar y retorcerse, regresando a la oscuridad de donde habían venido. Pero Clara sabía que su paso hacia atrás no era el final. La figura de su madre se desvanecía, ahora mostraba un semblante de tristeza definitiva. «Vuelve», dijo, pero Clara no pudo responder. Un último poderoso grito resonó en el aire. El rostro de su madre se desdibujó
mientras la risa de la Llorona se desvanecía, dejando a Clara sola con la incertidumbre. —¡Emi! ¡Benjamín! —gritó. La luz titiló débilmente mientras las sombras aún acechaban, un oscuro mar de risas y lamentos formando como olas alrededor de ella. Enfrentarlos había liberado una batalla aún más grande. Justo cuando pensaba que todo había acabado, un estremecedor eco atrajo su atención, más cercano esta vez. «No se puede huir de lo inevitable», resonó la voz de la Llorona en el viento, y esa advertencia heló su sangre, revelando una mayor amenaza en el aire. Clara comprendió que lo que había liberado no era solo la luz que había salvado a sus hijos, sino una verdad aún más oscura. La conexión entre amor y sacrificio se alzaba ante ella, y todo lo que había lavado de la memoria comenzaba a cobrar vida de nuevo. ¡Qué horror acechaba en la esquina más oscura del bosque, listo para devorar no solo a Clara, sino a toda su familia! Las sombras comenzaban a moverse de nuevo, y una nueva risa resonó, más profunda y llena de promesas ominosas. La batalla aún no había terminado. Clara se quedó paralizada, sintiendo cómo las sombras se acercaban a ella como si fueran garras dispuestas a atraparla. Su mente bullía con recuerdos de su infancia, de las noches en las que su madre la protegía de los monstruos que acechaban en los armarios. Pero ahora el verdadero monstruo estaba en el aire, flotando entre sus pensamientos más profundos. Las risas se convirtieron en susurros acalorados, una melodía macabra que llenaba el bosque. Clara respiró profundamente, intentando concentrarse, evaluar su situación. Si había una chispa de luz apenas titilando, debía encontrarla antes de que las sombras la ahogaran. «Emi, Benjamín, escuchen mi voz», murmuró, tratando de aferrarse a la única esperanza que le quedaba. De repente, el viento cambió. Un murmullo más intenso, como un rugido distante, se acercaba. Las sombras se arrastraban por el suelo, solidificándose en formas humanas. Clara reconoció sus rostros, figuras conocidas, pero desgastadas por lo que parecían siglos de sufrimiento. Eran las almas de quienes habían llorado, de quienes habían perdido todo en esta lucha aterradora. «¡No, no, no!», gritó Clara dando un paso atrás. Las figuras comenzaron a acercarse, sus ojos vacíos, mirándola con anhelo y desesperación. «Déjenme en paz». Su voz ya sonaba más débil, una integración de miedo que se filtraba en su pecho. Al verlas acercarse, Clara volvió a levantar el amuleto, intentando revocar la luz que había emanado anteriormente. «No caeré en vuestro juego», se prometió. La fuerza del amor que sentía por sus hijos iluminó su ser. Y de pronto, su grito resonó como un eco en el pecho de la noche, haciendo temblar al mismo aire. Una luz resplandeciente emergió del amuleto, expandiéndose como una onda de choque. Clara sintió como si el mundo se retorcía a su alrededor. Las sombras retrocedieron, pero solo por un momento. Ese pequeño respiro de esperanza se desvaneció al instante. La Llorona, resurgiendo de la penumbra, retumbó en su mente. «Tu luz no es suficiente, Clara. Tu amor es tu debilidad. Eres una madre perdida en la oscuridad». Los murmullos crecieron, volviéndose lamentos y gritos que chamuscaban la atmósfera. Clara fue golpeada por recuerdos de su infancia, recuerdos de su madre que la abrazaba y la prometía un futuro sin miedo. «Yo soy la luz», gritó, «y lucharé hasta el final». Pero la Llorona solo sonrió, un gesto que heló la sangre de Clara. «¿Lucharás por ellos o caerás en el abismo de la desesperación? Recuerda, siempre hay un precio que pagar», afirmó con un eco terrible. Así, las sombras comenzaron a formular una atmósfera aún más pesada. Clara sintió que sus pies se hundían en el suelo, como si el polvo la atrapara. La desesperación se convertía en ansiedad, sus sentidos agudizándose en un estado de alerta.
La conexión con Emi y Benjamín se sentía volátil, como si un hilo invisible se tensara hasta el punto de ruptura. En medio de la oscuridad, Clara vio una chispa débil que brillaba en la distancia. A medida que se acercaba, la luz se definía más vívida, revelando los rostros de sus hijos atrapados en un mundo paralelo, gritando por su madre. «¡Mamá, por favor!», suplicaban, y Clara sintió su corazón desbordarse de amor y terror. El eco de la risa de la Llorona resonó una vez más como presagio, llenando el aire con un nuevo tipo de miedo. Clara entendió que el momento decisivo estaba cerca, que esta lucha decidía no solo su destino, sino el de sus hijos. La luz de su amuleto parpadeó, y con un grito ahogado, empujando todo su ser hacia esa chispa, dio un paso adelante. «Voy por ustedes», exclamó con valentía. Pero justo cuando la luz parecía alcanzar su máxima intensidad, las sombras empezaron a retorcerse, formando una densa niebla, cubriendo todo a su alrededor. Clara sintió que la conexión se rompía. Un grito desgarrador resonó en el aire. ¿Lograría Clara encontrarse con sus hijos antes de que la oscuridad los separara para siempre? ¿O caería ella también en el abismo de la Llorona, convirtiéndose en otra alma perdida más allá de la salvación? La batalla había comenzado de verdad, y la oscuridad se reía, sabiendo que el terror apenas se había desatado. Clara sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor, convirtiendo cada respiro en un desafío. La niebla, densa y fría, se arrastraba por el suelo como serpientes voraces, queriendo envolverla en un abrazo mortuorio. En su mente resonaban los gritos de Emi y Benjamín, un eco que ardía en su corazón, exigiendo acción, pidiendo salvación. «¿Por qué no puedo alcanzarlos?», se preguntó, asfixiada por la desesperación. La risa de la Llorona reverberaba a su alrededor como una sinfonía de terror, mientras la oscuridad se tornaba más palpable. «No importa cuánto luches, el destino es implacable, ellos son míos», decía, cada palabra como un clavo que cerraba el ataúd de la esperanza. Clara apretó los dientes y cerró los ojos, imaginando el abrazo de sus hijos. Esa imagen ardía en su mente y sabía que no podía rendirse. Decidida a no dejarse consumir, se enfrentó a la penumbra. «No te tengo miedo», gritó. La luz del amuleto brilló con fuerza por un instante, provocando que la niebla retrocediera apenas un poco. Las figuras vacías vacilaron ante su luz. «Mamá, ayúdanos», gritó una de las sombras, y Clara reconoció esa voz. Era Emi. Su corazón latió más rápido. La desesperación la embargaba. «No puedo permitir que esto acabe aquí», se dijo. En un movimiento rápido, levantó el amuleto, buscando la conexión con sus hijos, pero la Llorona no iba a permitirlo tan fácilmente. «¿Vas a dejar que esa luz te engañe? Tus hijos son ilusiones atrapadas en un sueño eterno», dijo, mientras se acercaba flotando, su rostro distorsionado en una mueca de burla. Clara pudo sentir la tristeza densa del alma detrás de esas palabras. La niebla se espesó aún más, arrastrando consigo fragmentos de recuerdos, dioses destronados, el eco de risas antiguas y sueños perdidos. Clara no podía perderse en esos recuerdos ahora. Debía concentrarse. El grito de su madre resonó en sus oídos. «Siempre hay una forma de regresar a casa». Con esas palabras, una idea surgió en su mente como un rayo en la tormenta. Recordó el viejo rito que su madre realizaba, aquel que les prometía protección en las noches más oscuras. La fuerza del amor que sentía por sus hijos cobraba vida en su pecho, empujándola a actuar. «Todo lo que tocas es tu destino», susurró. A medida que pronunciaba las palabras, la luz del amuleto comenzó a crecer, una chispa ardiente en la oscuridad. Clara sintió cómo el vínculo con sus hijos se reafirmaba. Aquel hilo invisible que los unía empezó a hacerse más fuerte.
Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, como si resistieran el llamado de la luz. El rostro de la Llorona se torció en una mueca de rabia y desesperación. «No puedes, no tienes el poder para invocar lo que has perdido», gritó, pero la voz se desvaneció en el viento. «Pero sí tengo el poder de luchar», respondió Clara, su determinación floreciendo. De repente la niebla empezó a despejarse, revelando la silueta de Emmy y Benjamín, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. Clara extendió la mano, y el brillo del amuleto iluminó su camino, acercándola a ellos. «Tomen mi mano, no se suelten», clamó, mientras el aire vibraba con la lucha entre sombras y luz. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, una ola de oscuridad se desató. La Llorona, enfurecida, lanzó un grito desgarrador que hizo temblar la tierra. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¡Mamá!». Una voz resonó fuertemente, pero no era de sus hijos. Era un lamento más profundo, una llamada de las almas perdidas que sentían su dolor y su lucha. Clara se detuvo, comprendiendo que el peligro no solo amenazaba a su familia, sino a todas las almas atrapadas en este ciclo de horror. «¿Y si su destino también me atañe?», murmuró, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. La Llorona había tejido su telaraña en sus corazones, nutrida por la desesperanza. En ese instante, Clara comprendió la verdad aterradora. El precio de su amor podría ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. La luz del amuleto se opacó, y la risa de la Llorona se transformó en un grito de agonía. «No perderé lo que más amo», pensó Clara, mientras el abismo de la oscuridad se cernía sobre ella. ¿Podrá Clara romper el ciclo de sufrimiento y encontrar la manera de liberar no solo a sus hijos, sino a todas las almas que la rodean? ¿O será la Llorona la que al final reivindique todos sus miedos? La oscuridad se cernía sobre Clara como un manto opresor. El grito de la Llorona resonaba en su cabeza, embriagándola de terror. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, pulsando y retorciéndose, habituándose a su miedo. Sin embargo, la imagen de Emmy y Benjamín seguía ardiente en su mente, un faro de esperanza en medio de la desesperación. «¡Mamá!», clamaron al unísono las siluetas en la penumbra. Clara sintió un tirón en su corazón, una conexión que no podía ignorar. Cada segundo contaba, y debía actuar rápidamente antes de que la Llorona desatara toda su furia. Decidida, repitió las palabras de protección que había memorizado de su madre, sintiendo el poder de cada sílaba resonar profundamente en su ser. «Todo lo que tocas es tu destino. Todo lo que tocas es tu destino», gritó, mientras el amuleto brillaba intensamente. Las sombras vacilaban, temblando como hojas en tormenta. Clara se lanzó hacia sus hijos, sus pasos resonando en un suelo inestable, consciente de las tibias corrientes de amnesia que amenazaban con arrastrarla. De repente, un crujido reverberó alrededor de ella. La Llorona emergió en todo su esplendor siniestro, una figura de luto que hacía temblar la tierra. «No puedes salvarlos, Clara. Ellos son parte de mí, son lo que está perdido, atrapados en un grito eterno», dijo, su voz resonando como un eco en el abismo. «No, no son tuyos», respondió Clara parándose desafiante. «Son mis hijos, y haré lo que sea necesario para liberarlos». La Llorona rió, el sonido desmoronando los últimos vestigios de coraje en el ambiente. «Tus deseos son ilusiones. ¿Cuántas almas has visto caer?», preguntó extendiendo sus manos hacia Clara como si intentara atraparla en la red de sufrimiento que había tejido. Un frío intenso comenzó a filtrarse en los huesos de Clara. Cada palabra de la Llorona, un susurro gélido que congelaba su voluntad. Emmy y Benjamín comenzaron a desvanecerse, sus figuras temblando en la noción de existencia. «¡Mamá, no! ¡No dejes que nos atrape! ¡Toma nuestra mano!», gritó Emmy, la voz vibrante con desesperación.
Clara sintió que su corazón se detenía. No podía dejar que desaparecieran. Con cada grito de sus hijos, la furia de la Llorona se intensificaba. Clara sabía que el tiempo se acababa. Con un tremor en la voz, miró al amuleto y luego a la Llorona. En ese momento, carne y sombra, una idea se formó en su mente. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo. Si tengo que enfrentar al abismo, que así sea, pensó mientras cerraba los ojos, concentrándose en la luz interna que había estado creciendo en su interior. El amuleto comenzó a vibrar. La energía, pulsando en respuesta a su determinación, se adentró en su propia oscuridad, desafiando al vacío con cada latido. Con un grito desgarrador que resonó en la negrura, Clara se lanzó hacia la Llorona. «¡No más! ¡Libero a estas almas de ti!», desafió, proyectando la luz del amuleto hacia la sombra que se acercaba. El impacto fue como un trueno, iluminando breves momentos de la penumbra, mientras la Llorona retrocedía, asustada. Pero justo cuando la luz parecía cobrar fuerza, algo inesperado sucedió. La risa frenética de la Llorona cambió a un llanto angustioso. «No puedes romper el ciclo, no puedes escapar de lo que eres», aulló. De la niebla comenzaron a surgir más figuras. Almas perdidas se unieron al coro de lamentos. Clara sintió que el miedo se apoderaba de su cuerpo. Entre las almas empezaron a vislumbrarse rostros familiares. Personas queridas que había perdido, todas mirándola con ojos suplicantes. El horror la golpeó con todo su peso. «¿Y si tu amor no es suficiente?», razonó una voz, claro como cristal, haciéndose eco en su conciencia. Las sombras se entrelazaron envolviéndola. El amuleto titiló, y en ese mismo instante, Clara se sintió absorbida en una vorágine de recuerdos. Fragmentos de dolor y amor entrelazándose, un laberinto insondable donde los límites entre el bien y el mal se difuminaban. La Llorona se acercó, con una sonrisa irónica en sus labios. «Bienvenida al verdadero tormento, querida Clara. ¿Vas a salvar a tus hijos o a ti misma?», susurró. La respuesta flotaba en el aire, y mientras Clara se debatía entre la luz y la sombra, la confusión se apoderó de su corazón. ¿Podría cumplir su promesa para con sus hijos? ¿O quedaría atrapada en la trama oscura de alguien más? El abismo aguardaba, y con él, decisiones aterradoras que podía cambiarlo todo. La niebla se espesó, y el tiempo parecía detenerse en el suspense, mientras Clara se aferraba a la frágil esperanza de lo que podría rescatar o perder. La batalla se intensificaba, y Clara sentía el sudor frío recorrer su frente mientras la Llorona se acercaba, su figura esbelta girando entre las sombras como un depredador. A su alrededor, las almas perdidas comenzaban a murmurar. Sus ojos vacíos reflejaban dolor y desesperación. La verdad se hacía cada vez más clara. El ciclo de sufrimiento que había atrapado a tantos también amenazaba con consumirla a ella y a sus hijos. «¡Mamá, vamos, ayúdanos!», gritaron Emi y Benjamín, y el eco de su voz resonó en el alma de Clara. Su amor por ellos se encendió como una llama, desesperada por atravesar la oscuridad que intentaba devorar su esperanza. Clara respiró hondo, sintiendo el amuleto en su mano vibrar con más fuerza, como si respondiera a su determinación en ese momento crítico. Sintiéndose invadida por el poder del amor maternal, levantó el amuleto hacia la Llorona. «No dejaré que te lleves a mis hijos», exclamó, mientras una luz brillante brotaba del objeto como un fogonazo en medio de la noche oscura. Las sombras titubearon, empujadas hacia atrás por el resplandor. «No puedes vencerme, yo soy la pesadilla al final de tus días», aulló la Llorona, pero Clara ya no podía escucharla. La luz del amuleto se hizo más fuerte, envolviendo a sus hijos en un halo protector.
Clara sabía que si quería rescatar a su familia, debía ser lo suficientemente fuerte para enfrentar su propia oscuridad y la realidad aterradora en la que se encontraba. La Llorona lanzó un grito desgarrador, llamando a su ejército de sombras que danzaban a su alrededor como seres mortales, clamando por venganza. Las almas perdidas comenzaron a unirse a sus lamentos, transformando el aire en un clamor de agonía. Clara apretó los dientes con determinación. No voy a permitir que hagan mal a mis hijos. Ellos son mi luz. Con cada palabra, la luz del amuleto se intensificaba. A su alrededor, el bosque temblaba. Esta es una lucha de amor, no de odio. ¡Regresan conmigo!, gritó, decidiendo apostar todo en ese instante crucial. La piel de la Llorona se tornó grisácea. Su sonrisa macabra comenzó a desvanecerse, mientras las sombras que antes la favorecían ahora temblaban, empezando a desintegrarse bajo la brillante luz de Clara. «Esto no ha terminado, Clara. Te encontraré, y cuando lo haga, todo será mío», dijo, su voz llena de odio y desesperación. «No, Llorona, no tengo miedo», respondió Clara, viendo cómo sus hijos se acercaban poco a poco, las sombras desvaneciéndose a su alrededor. Al sentir el amor que existía entre ellos, todo el terror que había sentido antes se disipó, y un profundo sentido de paz la envolvió. «¡Mamá! ¡Ayúdanos!», clamaron nuevamente Benjamín y Emi, estirando sus manos hacia ella. Sin pensarlo, Clara se lanzó hacia ellos, sintiendo que el poder del amuleto en su pecho crecía. Con un toque mágico, el vínculo que los unía se iluminó, y las sombras comenzaron a desmoronarse, mientras la Llorona se convertía en un grito de furia, cuya eco resonó en el aire espeso. «¡No puedes ganarme, Clara! ¡Nunca estarás a salvo!», aulló. Pero la luz del amuleto había alcanzado su punto culminante. La desintegración de la Llorona era inminente. Con un último alarido, las sombras que la rodeaban comenzaron a caer como hojas secas, arrastradas por un viento helado. «¡Regresen!», ordenó una vez más Clara, mientras el apogeo de la luz las envolvía por completo. «¡Mamá!», gritaron otra vez sus hijos, y Clara sintió que sus manos se aferraban a las de ellos. Un instante de conexión se sintió como una explosión de amor. Era como si el universo entero comprimiera todo el dolor en una única agonía de liberación. De repente, la oscuridad propia de la Llorona era succionada hacia el amuleto, mientras Clara finalmente lograba abrazar a sus hijos. Los tres se iluminaron con la luz que habían cultivado juntos, sellando así su amor en lo más profundo de sus corazones. «Lo logramos. Estamos juntos», exclamó Clara, observando cómo las sombras se disipaban con cada susurro. La Llorona y su terrible dominio estaban finalmente derrotados. La luz radiaba con fuerza en el bosque, y el eco de las almas perdidas se desvaneció, llevándose consigo el eco del miedo. Finalmente, Clara se dejó caer de rodillas junto a Emi y Benjamín, los tres abrazándose, sintiendo la conexión renovada entre ellos. «No hay nada que temer. Estamos juntos y siempre lo estaremos», dijo Clara, su corazón rebosante de alegría, mientras una nueva luz de esperanza resplandecía en el cielo al amanecer. Y así, en medio del silencio renovador, la familia Morales se despidió de la pesadilla que había atormentado sus días. Clara había aprendido que el amor verdadero siempre prevalece, incluso ante las sombras más oscuras. Al levantarse, miraron el horizonte, aliviados de saber que la luz había triunfado sobre la oscuridad. No eran solo sobrevivientes, eran un nuevo comienzo. No más sombras, ni más gritos, solo amor resplandecía entre ellos. Si has llegado hasta aquí, no te vayas sin hacer lo siguiente. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo
para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Hazlo ya.